Ya siguiendo pues la secuencia del programa, o del contenido programático, o del contenido curricular de la materia, ya hemos llegado pues al tercer estadio, al último instante del remate, de la ejecución, disculpen, que es la subasta pública de los bienes embargados. Ya hay aquí lo que se llama también en derecho procesal como la venta judicial. El Estado, a través del tribunal o del juez, es el vendedor, y los subastadores o adjudicatarios va a ser el comprador. Recuerden ustedes que en contrato también estudiaron que las obligaciones principales del comprador y el vendedor son la del comprador, pagar el precio, y del vendedor, la tradición de la puja. Lo que va a hacer en este caso el tribunal es hacer la tradición o la traslación de propiedad y posesión de los bienes multipreciados, valorados y entregados al mejor postor en la subasta pública, y que a su vez esta persona tendrá que pagar lo que el multiprecio diga, no solamente eso, sino todos los gastos que hemos venido sumando de depositaria, de los peritos, etcétera, 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 y cualquier otra incidencia que se hubiera presentado, y los costos que eso ha llevado hasta esta etapa final de la ejecución. Dice el 563 del Código de Procedimiento, que llegado el día y la hora indicados en el último cartel o en el único cartel, si fuera el caso, de la redacción de este, se procederá a efectuarlo con sujeción a las disposiciones siguientes. O sea, hay una serie de reglas aquí que permite pues que el legislador permita pues qué debemos hacer o qué debe hacer el juez como director de esta orquesta, de este acto relativo a la postura del remate. Ya el programa nos dice remate de bienes muebles supuestos a corrupción o deterioro, ya lo hablamos, o sea, no tendría sentido volverlo a conversar, ya lo vimos en su oportunidad. Pero ya las personas, al tener esta publicidad frente a terceros, saben que lo que va a suceder, que bienes son los que se van a subastar, cuánto es el precio que se tiene cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay entonces una serie de reglas que es que vamos a conocer, que es que ese justiprecio que vimos en el tema anterior, en el tema número 2, nos va a servir de base para que las posturas que se van a hacer, las pujas que se van a hacer, las proposiciones que se van a hacer de compra, van a ser el 50% del justiprecio. Recuerden ustedes cuando hablábamos de la ejecución forzada, ¿no?, que el embargo de los bienes de la expropiación propiamente dicha era el doble más las costas, el 30% de las costas. Y eso tiene sentido el por qué entonces el legislador inmediatamente dice que los bienes multipreciados va a ser ejecutado por el quantum del 50% de lo que los peritos dijeron en el momento de consignar el informe pericial. Un bien valía A, bueno, y ese bien A va a ser valorado con menos del 50%, A menos del 50% de la valoración que dieron los expertos. Esta subasta, este acto solemne en la sede del tribunal, va a tener como consecuencia directa pues que para poder prestar o tener acceso o tener derecho a hacer puja hay que presentar una caución, y esta caución no hay duda que es una caución dineraria, tendrá que presentar el 10% del justiprecio para poder proceder al remate. Fíjense que no hay aquí la figura de la caución en materia de norma particular de este procedimiento, pero aquí el 577 habla pues del justiprecio, del 50% del justiprecio. La base del remate en el 577 dice: para el primer acto de remate se tomará como base la mitad del justiprecio, o sea, el 50% del justiprecio, que está aquí pues como dijimos en el 577. A su vez, hay que prestar una caución que va a ser el 10% de ese justiprecio para que pueda tener derecho de hacer postura. El secretario, por supuesto, abre el acto en presencia del juez, los postores consignan su caución
para el ejecutante no necesita caución, él solamente tiene a favor su crédito que viene contenido en el monto, en el quantum de la sentencia que le favorece. El secretario pues le leerá el acta inicial si es que los bienes tienen, si los bienes inmuebles tienen algún gravamen o tienen un peso que si tiene inquilino, si es arrendado, si el inmueble está vacío, si no está vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier otra información que el juez considere pertinente a ese acto. El tribunal va a fijar entonces, en voz del secretario, un tiempo no menor de 15 días ni máximo de 1 hora, para que los postores digan el quantum de cada una de sus propuestas para adquirir estos bienes en remate judicial. Dice la norma en el 565 que concluida el juez va a examinar las propuestas hechas y por supuesto va a favorecer aquellas propuestas que sean hechas de contado en pago inmediato, ¿okay? Aunque no hay duda de que el adjudicatario, el que se le adjudicó el bien, tiene 3 días, ¿okay? Siguientes al acto de remate para consignar el precio. No hay duda pues que ese 10% que digo del justiprecio va a servir como parte de pago para el momento de la adquisición del bien. Por supuesto dice el 565, como dije antes, que fuera el que pagó en efectivo de inmediato o al mejor postor si las ofertas fueron a crédito. Eso ya es una función no propia del tribunal. Asimismo, como dijimos antes, el postor tiene 3 días siguientes a aquel en que se haya hecho la adjudicación para completar el precio. En todo caso, esta figura de la complementación del precio, que deberá pagar el 90% restante del valor que se le puso al precio de la subasta, el monto que en realidad se le acordó en la venta, también se le va a retener hasta tanto él cumpla con el complemento del pago. ¿Por qué? Porque si él no cumple con el pago a la que viene obligado por la propuesta que hizo en su oportunidad, él le será retenido porque ese 10% va a servir ¿para qué? Para llamar a un segundo acto de remate, porque si él no cumple con el pago, recuerden lo que dije hace rato, la obligación del vendedor es tradición de la cosa, que en este estado o en esta subasta el Estado o es el juez el que hace la traslación de la propiedad por esta ficción del código, de la ley, y el comprador, el adquiriente, el adjudicatario tiene el deber de pagar el precio. Entonces no hay duda de que si él no lo hace en estos 3 días, al 4.º día el juez va a decretar que el acto de remate lo declara desierto y convocará a un segundo acto de remate y ese 10% de esa caución va a servir, ¿okay? Para pagar los gastos de los carteles del acto de la convocatoria del segundo acto de remate. Si el adjudicatario no consignara el precio, dice el 570, en el término establecido de 3 días, como dije antes, del 567, se procederá a un nuevo remate de cosas por cuenta con cargo a la caución que se haya prestado. Fíjense entonces que aquí tiene una justificación perfecta en relación a lo que sucede. Y en este caso dice el 577 que si no hubiera provisión de alcance de dicho mínimo se procederá a un segundo acto de remate, el cual se anunciará mediante los carteles correspondientes y en este caso en la base del justiprecio para la cual los postores concurrentes a este acto ya no va a ser el 50% del justiprecio sino 2/5 del justiprecio por disposición expresa del artículo 577. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta adjudicación? No hay duda pues que le transmite al adjudicatario una vez pagado el precio, si así cumpliera con su obligación, los derechos que ya tenía la persona a quien se le remató, que hay una sustitución de propietario. ¿Okay? Si había una persona que era dueño de un inmueble y se le remate, se le entrega, se le adjudica a otra persona, aquí lo que hay es una sustitución de propietario. Y si hubiere un arrendatario o un comodatario, habrá que respetarle los derechos de ese tercero, que tal como lo vimos cuando comentábamos el tema número 1. ¿Por qué? Porque la norma es clara, no es producto de leyes revolucionarias, está en el código de 1904 que hay que respetar esos derechos y fue repetida pues en el código del 87.
La adjudicación del remate transmite al adjudicatario, una vez pagado un precio, el remate de los mismos en igual derecho que sobre ella tenía la persona a quien se le remató, una sustitución del propietario, con la sola excepción establecida en el artículo 1911 del Código Civil, que transmite no solo la propiedad y la posesión que tenía el ejecutado, sino también todos los derechos que tenía, si fueran principales, derivados o accesorios. O sea que la sustitución aquí del propietario es plena y admite, si había un usufructo tendrá que respetarlo, si había una servidumbre tendrá que respetarlo. Por eso es la certificación de gravamen que se incorpora al último cartel de remate y se lee antes del acto de remate. Bueno, no hay duda, los demás adjudicatarios que hicieron posturas, a los demás postores que participaron, se les devuelve su 10% inmediatamente. O sea, no hay ningún cambio de lo que pudiera tenerse. En todo caso, pues aquí existe una figura de hipoteca legal, porque del 1885 el Código Civil, porque mientras existe pues la transmisión de la propiedad aquí en un inmueble, existe pues la figura de la hipoteca legal si es un bien inmueble, y la prenda sin desplazamiento de posesión si es la tenencia de un bien mueble. ¿Ok? Dijimos también hace rato que el título de propiedad era el acta de remate. Si es un inmueble, eso servirá para registrarlo en el registro correspondiente y así darle el valor frente a todos los hombres, erga omnes, como dicen ustedes los abogados, y le dará la publicidad la publicidad instrumental de la compraventa. Y si fuera un mueble, eso servirá para como título de propiedad también. Si es un vehículo, será pues ese título que se lleve a tránsito terrestre, y este emitirá el correspondiente certificado de bienes, pues, ¿ok? Del por qué se debe ser así. Aquí hay un punto importante que también, como estamos hablando, que esta es una especie de compraventa, cuando también se habló, y ustedes lo aprendieron en contrato, que hay algunos impedimentos para comprar y vender. Y el 575 lo vuelve a recordar aquí en el remate, y dice: para hacer proposiciones de adquisición de un remate se requiere capacidad de ejercicio y no están sujetos a ninguna de las provisiones establecidas en los artículos 1481 y 1482 del Código Civil, de las personas que pueden comprar o vender. Pues el esposo, los bienes de remate no pueden ser adquiridos por el otro cónyuge, los bienes de los hijos, etcétera, etcétera, los funcionarios públicos. Eso es función ya de ustedes, porque lo deben saber por compraventa de contratos, y yo lo doy aquí por repetido, de todas maneras, si no, repasen 481 y 482 del Código Civil. Y aquí sí hay una parte que debe ser expresa, que no está incorporado en el 154 relativo a los mandatos judiciales, que es que el apoderado requiere facultad expresa para hacer proposiciones por su podernante. Eso sería pues lo referente al acto de remate. Ya hemos pues terminado el tema 3, es un tema mucho más corto, mucho más concreto, y por lo tanto ya hemos concluido con el tema número 3. Solamente nos quedaría comentar, ya ha habido pues oposición al embargo y todo lo que hemos visto anteriormente, que es el 584, que es el último punto, acción para atacar al remate. El remate no puede atacarse por vía de nulidad, dice el 584, por defecto de forma o de fondo. La única acción que puede proponerse contra su efecto es una acción reivindicatoria. Recuerden ustedes que lo estudiaron en 1911 del Código Civil, que dice que la acción reivindicatoria es aquel que tiene el titular del derecho de propiedad cuando el bien no está en su posesión. ¿Okay? Entonces, es la acción reivindicatoria. Tú te dices tenedor, tú te dices propietario, y tú no tienes el bien, te fue negada con la oposición, perdiste la oposición, etcétera, etcétera. Lo único que tú no puedes atacar el acto de remate por nulidad absoluta o relativa. La única acción que te queda es la acción reivindicatoria del 1911 del Código Civil. Bueno, bachilleres, con este tema terminamos la primera parte del programa, y recuerden que próximamente les indicaré el día y la hora en que vamos a celebrar la evaluación correspondiente a estos 3 primeros temas.